Bueno, vamos a empezar la clase de hoy em, sobre documentos médicos. Yo les puse ahí igual todos, porque uno no se imagina en realidad cualquier receta, cualquier papel firmado por uno en realidad puede convertirse en un documento legal. Y eso es lo terrible. Entonces no podemos escribir cualquier cosa ni se la podemos entregar a cualquier persona. ¿Qué es lo que es un documento médico? Es un registro escrito que da cuenta de una acción médica. Entonces, esa acción médica puede ser tan gigante como un trasplante de corazón-pulmón o puede ser tan pequeño como una receta. ¿M? Eh, pero ambos pueden ser utilizados en su favor o en su contra. ¿M? Porque todo esto significa una relación con autoridades, con el público, con autoridades sanitarias, etcétera. Entonces, uno nunca sabe cómo le van a salir las cosas. Ahora, ¿qué características tiene? Tiene que estar escrito por el profesional responsable. La letra tiene que ser legible, eso es re difícil, pero hay que tratar. Eh, el lenguaje tiene que ser correcto. De pronto hay veces en que uno no está usando el lenguaje correcto y y se nota, créanme, identificación de profesional y del paciente. Uno no daría una receta, por ejemplo, sin nombre. Evitar abreviaturas, siglas, nombres en latín y otras bellezas. Y fecha y hora de atención si es pertinente, por lo menos fecha. Yo de repente me quedo callada porque siguen entrando compañeros de ustedes y a todo esto voy a grabar la reunión. No sé por qué se me metió esta cuestión aquí. Recording in progress. Bueno, entonces las características de este registro escrito deben permitir reconstruir para qué se dio, qué día se dio, etcétera. Los documentos médicos que más se utilizan son un poco distintos de los servicios de urgencia que los ambulatorios y que los hospitalarios. Pero eh, a propósito de abreviaturas, esta significa enfermedades de notificación obligatoria y esta otra, DAU, significa dato de atención de urgencia. Hay algunas que tienen un formulario preestablecido y otras que son sin formulario, entonces puede ser una hoja en blanco o puede ser una hoja con rayitas nomás, pero se tiene que llenar igual, hay que ponerle la fecha
a cada hoja porque después si es una ficha, sobre todo en papel, uno no haya cómo ordenarla. La receta médica puede ser emitida solamente por ciertos profesionales de la salud como médico, odontólogo, matrón o médico veterinario. Y existen básicamente tres tipos de receta. Una es la receta común, la receta no retenida, que se puede hacer incluso en un recetario corporativo, por ejemplo, Centro Médico XX. ¿M? Uno le puede hacer una receta a un paciente siempre que se identifique al paciente y uno también se identifique. La receta de retenida es otra variedad de receta que ya no se puede hacer en un recetario corporativo, sino que tiene que ser una receta impresa con el nombre del médico, con la firma y el timbre del médico y el lugar en que se imprimió. Eso quiere decir que eh, tiene que tener un pie de imprenta la receta que corresponda a un lugar físico. Hay veces en que uno dice, ah, voy a mandar a hacer una receta de una imprenta virtual, y eso en realidad no corresponde a la receta retenida, ¿no? Porque tiene que tener un lugar físico donde se imprimió. Y existen las recetas cheque que son elaboradas por la Casa de Moneda, que son exclusivamente para el uso del médico, se usan para medicamentos que pueden producir dependencia física o psíquica. Si se las roban, uno tiene que dejar constancia y en este link del Instituto de Salud Pública se pueden ver los principios activos que requieren recetas cheque, por ejemplo, los opiáceos y varios medicamentos psiquiátricos. Más o menos este es el formato de la receta cheque oficial, que está determinada por una resolución del año 85, ¿m? En que aparece la cantidad de unidades que te tienen que entregar, eh, el domicilio del paciente, el domicilio del médico, eh, una serie de detalles que permitan individualizar exactamente a la persona que prescribe y a la persona que recibe. Este es el formulario de receta retenida, que también está Pero si ya la definida por... keratosis de la otra keratosis. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Aló? No entendí, pero bueno, esa es la receta cheque, y la receta retenida tiene que tener su pie de imprenta y tiene que tener el nombre del médico, el nombre del paciente, domicilio, RUT, edad. Y esta entonces se supone que se queda en la farmacia, es decir, le entregan un duplicado al paciente o le marcan en la caja, ¿m? Porque se lleva un control el Instituto de Salud Pública lleva un control de las recetas retenidas y de los stocks de las farmacias. Bueno, en 2014 se legisló acerca de los medicamentos que eran bioequivalentes, ¿no? Eh, y por lo tanto, entonces, es exigencia de poner el nombre genérico del medicamento y el nombre de fantasía si es que uno quiere una cierta variedad. Eh, una de las cosas importantes de esto es que muchas veces lo importante no es solo el principio activo, sino además el excipiente, es decir, el ingrediente que le ponen los laboratorios para que el medicamento sea mejor absorbido o llegue mejor al territorio donde tiene que llegar. A veces el éxito del tratamiento depende de eso y no solo del principio activo. Entonces,
Yo recuerdo que cuando yo estudiaba medicina había unos antibióticos eh, de unos laboratorios alemanes o norteamericanos eh, que eran particularmente eficaces y cuando uno les daba de otros laboratorios no tenían la misma eficacia. Y eso nos explicaban los profes que era no era por el principio activo, sino que eran por los excipientes. ¿M? Bueno, la idea es que la receta no se pueda falsificar y por eso entonces han tenido cierto éxito los timbres médicos que son multicolores o que son de un color que no se puede fotocopiar. Normalmente las fotocopias son en blanco y negro. Los bioequivalentes se pueden visualizar en este link. Las licencias médicas son todo un tema. Ustedes saben perfectamente que hay cualquier cantidad de problemas por el otorgamiento de licencias médicas y legalmente solamente la pueden dar el médico cirujano, el cirujano dentista y la matrona. El médico veterinario no. Acuérdense que el médico veterinario puede extender recetas, pero no puede extender licencias. ¿M? Eh, Antiguamente las recetas, o sea, perdón, las licencias se daban en un formulario especial y el profesional entonces tenía que inscribirse en un registro único. Había un delito que era de certificación falsa y el formulario tenía una parte que se rellenaba por el médico, que era la parte A, y actualmente la gran mayoría de las licencias no se hacen en papel, sino que se hacen en forma electrónica, y eso, como vamos a ver, evita varios problemas. Ahora, existen varios tipos de licencias, como la licencia por enfermedad común o curativa, o sea, la gripe, el resfrío, el esguince de tobillo, qué sé yo. ¿M? Pero existe también la licencia maternal, la licencia paternal, la enfermedad de un hijo menor de 1 año, licencia por accidente del trabajo y por enfermedad profesional, y ahí también entran los estudiantes, alumnos regulares, cuya carrera y cuya calidad de alumno esté inscrita en el Ministerio de Educación. Eh, es muy importante llenar el tipo de licencia que uno quiera dar. Por ejemplo, no confundir la licencia por accidente de trabajo con una licencia por enfermedad común o curativa. ¿Por qué? Porque como son distintas las personas las entidades, perdón, que pagan la licencia, si esto está equivocado, a su paciente no le van a pagar su subsidio, su sueldo durante el tiempo que esté incapacitado, porque la entidad pagadora va a decir, no, esta cuestión no me corresponde a mí, pero no le van a ir a preguntar al paciente si corresponde o no corresponde, simplemente no se la van a pagar. Y cuando el paciente vaya a reclamar a la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, alias COMPIN, ahí recién eh, van a explicarle cómo corregir esto, que en general hay que ir al médico que le dio la licencia y pedir que se la cambie, lo cual puede ser bastante engorroso. Se supone que la certificación falsa, es decir, extender una licencia a alguien que no está enfermo y o que no ha cumplido el reposo, estaría penado por la ley. Ahora, la entidad previsional, ya sea ISAPRE o FONASA, puede aprobar esta licencia, rechazarla, reducirla, ampliarla o modificar el reposo. Si pasa eso, el reclamo se tiene que hacer a COMPIN. ¿Y por qué esta entidad pagadora puede rechazar? Bueno, antes era frecuente que rechazaran por enmendaduras, pero ahora como hay licencia electrónica, las enmendaduras ya no existen.
Entrega fuera de plazo en general tampoco existe porque eh, el- el- la licencia llega automáticamente al empleador y no es necesario que el paciente se la lleve. Omisión de datos puede ser que el médico no haya llenado bien la licencia o el paciente no le haya dado los datos correctos. Incumplimiento del reposo, que ha sido eh, el gran cuestionamiento de las licencias actualmente, o entrega de antecedentes falsos. Por ejemplo, un domicilio que no es, entonces fueron a fiscalizar al paciente y no lo encontraron ahí. Las licencias se pueden renovar, es decir, yo te puedo dar una licencia y cuando se te termine esa te puedo dar otra en días seguidos, sean hábiles o no hábiles, pero luego de 2 años con licencia el trabajador o en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez puede solicitar la declaración de invalidez total o parcial de este paciente, es decir, estimar que ya no puede seguir trabajando. Ahora, yo les voy a mandar más rato una serie de documentos actuales sobre el asunto este de las licencias. Y este es un comunicado, un resumen de un comunicado que sacó el Colegio Médico y FALMED, que es la Fundación de Ayuda Legal a los Médicos, y dice que toda licencia médica debe estar asociada a una atención de salud y esa atención de salud tiene que estar registrada en la ficha clínica. No está permitido autoemitirse licencias médicas, obvio. Em, si se otorga una licencia médica de continuidad, hay que dejar algún respaldo. Es decir, si yo estimo que después de una licencia de 7 días la persona tiene que seguir en reposo, tengo que tener algún examen de laboratorio, radiografía o algo que indique que tiene que seguir en reposo. La licencia médica es otorgada conforme al juicio clínico, pero en ningún caso debe responder a la sola solicitud del paciente. ¿M? Tiene que haber alguna razón que lo justifique. Implica reposo obligatorio en el lugar de residencia declarado. O sea, si tú dijiste que vivías en tal parte, tienes que quedarte en tal parte, no te puedes ir a otro lado. ¿M? Salvo en ciertas licencias que son, por ejemplo, por salud mental o por maternidad o paternidad que impliquen que tienes que llevar al bebé a algún tipo de control. En ningún caso, si el doctor está con licencia, no puede atender pacientes por telemedicina, ni puede dar a su vez otra licencia, ni puede dar recetas, ni ninguna cosa, sea gratuitamente o remuneradamente. O sea, si está con licencia, está con licencia. Se debe evitar dar licencias médicas a trabajadores del mismo lugar de trabajo o a familiares, salvo que sea una situación de vida o muerte, ¿m? Que lo haga necesario. Eh, Hay que mantener su correo o sus datos de domicilio actualizados porque a uno le avisan cuando lo están fiscalizando. Entonces, para que después no diga que no se le avisó y el problema no sea la dirección del doctor. Ahora, si hay dudas sobre la cantidad de días que se le tiene que dar a una persona enferma de una X cosa, se puede consultar este decreto, el decreto número 7 de 2013 del MinSal, ¿m? En que es una guía de cuántos días corresponderían por licencia por cada diagnóstico. Las certificaciones de salud, estas son no tan inocuas como se pudiera creer. Ujú. Esta es una certificación de salud en un formulario listo que ya está timbrada, debiendo ser timbrada una vez que se llena. ¿M? O sea, ya partimos
no muy bien. Eh, es una declaración escrita de un médico u otro profesional en que da fe de que una persona está sana o está enferma en determinado momento. ¿M? Entonces puede ser que no fue a trabajar porque estaba en un control, ¿ya? Pero también puede ser una persona que está postulando a un puesto o a un cargo o una vacante, alguna cosa, y le dijeron que tenía que demostrar que estaba sana. Ahora, esto, aunque generalmente no debería dar ningún problema, de pronto hay gente que te pide esto porque quiere manejar y tiene como 90 años, o quiere trabajar en altura y resulta que tiene una cardiopatía congénita, eh, o alguna cosa de ese tipo. ¿M? Entonces, si es que le pasa algo a esta persona, se van a fijar quién le dio el certificado de salud y van a llegar a alguno de ustedes. ¿M? Entonces, mínimo, no es que no los den, pero examinen a la persona, no se la entreguen a la mamá, ni a la tía, ni a la abuelita, y pídanle exámenes de laboratorio. Si es una persona mayor, pídanle un electro, eh, no sé, algo que demuestre que no es diabético, que no tiene alteraciones mentales, que no tiene hipertensión arterial, que no tiene como las cosas básicas. Y bueno, si le pasa algo, a pesar de tener sus exámenes normales, ya es porque tenía que ocurrir nomás. ¿M? Pero que no los pillen en eso. Bueno, la ficha clínica es un documento, es probablemente el más importante de los documentos que nosotros elaboramos. ¿M? Eh, Debe registrar, ya lo vamos a ver, una serie de acciones y antecedentes destinados a saber qué es lo que tiene el paciente, qué se le está haciendo al paciente, para dónde va la evolución del paciente. Vamos a ver que la ficha clínica es un documento que tiene, pertenece a varias personas o entidades, y si se corrige la ficha clínica, se puede corregir, pero hay que colocarle quién la corrigió y cuándo la corrigió. La ficha clínica antes era, se llevaba según el criterio del médico tratante, pero actualmente hay una serie de decretos y de leyes que regulan esta ficha clínica. Y de este de 2012 aprueba reglamentos sobre fichas clínicas. ¿M? eh, Dice varias cosas acerca de qué tiene que tener, para qué sirve, quién la hace, quién tiene acceso a ella, etcétera. Entonces dice que se regulan las condiciones de la elaboración, contenido, almacenamiento, administración, protección y eliminación de las fichas clínicas de las personas que reciben atención en salud, que es el instrumento obligatorio donde se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de una persona. Es decir, si uno se atiende en el gastroenterólogo, pero además en el ginecólogo y además en el psiquiatra, todo esto tiene que estar en una misma ficha clínica. ¿Y para qué sirve? Sirve para mantener integrada la información necesaria para otorgar las atenciones de salud a un paciente. ¿M? Por ejemplo, no sé, pues, la señora que es conserje acá tiene una colitis ulcerosa y le dieron un medicamento para bajar la presión que produce diarrea acuosa. Entonces la pobre eh, jura que le volvió el brote de colitis ulcerosa y está muy ansiosa. Las fichas clínicas pueden ser en soporte en papel, pueden ser electrónicas, pero el profesional que atiende al paciente es el que tiene que anotar ahí, eh, en el momento en que atiende al paciente o inmediatamente después, de forma que no haya un periodo en que el paciente quede como sin datos. ¿Ujú?
Por otra parte, lo que dice la ficha clínica es considerado dato sensible, es decir, es un dato que debe ser protegido, que no cualquiera puede tener acceso a él. Y la ley 19628 es la que señala cuáles son los datos sensibles. Toda persona tiene derecho a que quede constancia en la ficha clínica de la información de las atenciones de salud. Y del otro grupo de sus compañeros me preguntaban qué pasaba si una persona iba a una clínica privada y si no pagaba la atención, no le permitían al médico sacar la ficha clínica y por lo tanto no podía anotar nada en la ficha clínica. Bueno, de acuerdo con con esta ley que estamos viendo, eso sería ilegal, porque toda persona tiene derecho a que quede constancia de todo lo que le han hecho, le han recetado, etcétera. Por otra parte, también es muy importante si es que uno conversó con la familia, conversó con el paciente, eh, aunque no anote detalladamente todo lo que le dijo y no le dijo, por lo menos es necesario que uno deje constancia en la ficha que sí conversó con la familia. De repente la familia dice, no sé si ustedes se acuerdan que en la clase pasada les dije que los pacientes se molestaban si el médico no hablaba con ellos y no les explicaba lo que les iba a pasar. ¿No? Entonces, la gran mayoría de los pacientes dan cuenta de que en realidad el médico no habló con ellos, pero a veces el médico sí habló con ellos y no hay ninguna mención en la ficha clínica y por lo tanto entonces queda en tela de juicio si acaso habló con ellos o no. ¿M? Entonces hay que ponerle, educo al paciente, converso con la familia, lo que sea, pero anotarlo. Cada paciente debe tener su propia ficha clínica. ¿M? Si es electrónica o si es escrita, debe ser elaborada en forma clara y legible. Eso es lo más difícil, conservando su estructura ordenada y secuencial, es decir, primero los datos de ingreso, después el motivo de consulta, después la anamnesis, después el examen físico, etcétera, etcétera, etcétera. La identificación actualizada del paciente. Imagínense que le dimos una licencia y el paciente nos dio otro domicilio y todavía lo andan buscando para fiscalizarlo. ¿M? El número identificador de la ficha, cada ficha tiene un número. Esta, estos datos, es decir, el nombre del paciente, en uno de estos tiene otro nombre registral, en otro tiene un nombre social distinto o tiene una dirección distinta, entonces hay que ir chequeando cada vez que uno lo vea. Eh, y por lo tanto, entonces hay que agregar los nuevos registros a lo que ya tenía. Las fichas deben almacenarse en una, en un archivo que sea de fácil acceso, pero que sea confidencial, que no cualquiera debe acceder a ello, ¿m? Y no se debieran alterar estos registros. ¿M? O sea, si yo me equivoqué en alguna cosa, no puedo ir a sacar la ficha y escribir encima y rayar lo que ya estaba eh, escrito. Y les digo, si es que no se lo he dicho, que te perdonarán por porque te equivocaste, porque todos nos podemos equivocar, pero por ocultar información y por distorsionar información, no, porque eso ya es un delito. ¿Ya? Las fichas en soporte electrónico tienen que tener un respaldo, una copia de seguridad y medidas de seguridad de forma que no se pueda acceder a ellas por cualquier persona. Y tener un sistema que permita restablecer el uso de las fichas si es que hay cualquier desastre, si se corta la luz, por ejemplo, o se cae el servidor, esa frase poética que muchos de nosotros hemos escuchado.
En el soporte en papel tiene que haber un archivo único y centralizado de fichas, ¿m? De forma que se pueda acceder a ella, o sea, si un paciente tiene que acudir a varios servicios, que los médicos de los varios servicios tengan a disposición la ficha cuando vean al paciente, ¿m? Eh, y tiene que anotarse quién pidió esa ficha y cuándo la devolvieron. Eh, yo les decía a sus compañeros que de repente en hospitales grandes se da mucho que el paciente tiene una enfermedad exótica y el doctor quiere hacer una publicación. Entonces agarra la ficha, se la lleva, la guarda en su casillero, después se le olvida que está ahí y no hace ni la publicación ni devuelve la ficha. Y mientras tanto, la señora Sutanita o el señor Fulanito, que es el dueño de la ficha, ¿m? Va al consultorio a verse de nuevo y su ficha no está y yace ahí en el casillero del doctor. Eso no puede ser. Las fichas clínicas deben gestionarse de forma que se asegure el acceso controlado, pero también deben conservarse durante un tiempo que se estima en 15 años sin actividad después de la última anotación. Como ustedes pueden ver, hay una serie de documentos legales del decreto con fuerza de ley del Ministerio de Salud, del Código Sanitario, etcétera, que regulan cuánto se guarda, dónde se guarda, cómo se elimina, etcétera. ¿Mm? La información contenida en las fichas clínicas o copias de la ficha clínica puede ser entregada total o parcialmente al paciente o a sus familiares o a sus herederos autorizados por el paciente, salvo que haya fallecido y que la persona demuestre que es sucesora o heredera del paciente. También se debe entregar al fiscal del Ministerio Público o algún abogado, a alguien que vaya a necesitar esta ficha para representar judicialmente al paciente por algo que tenga que ver con la ficha. Deben ser conservadas de manera que no se vayan a destruir por mínimo 15 años desde el último ingreso. Y hay que, cuando se van a eliminar, hay que hacer un acta que diga que la ficha tanto y tanto perteneciente al paciente tanto y tanto, y que dejó de estar en actividad en la fecha tanto, eh, ya se va a destruir, ¿m? De forma de que quede una trazabilidad, es decir, una especie de eh, archivo de que en realidad es esa la ficha que se destruyó y no otra. Esto corre tanto para los hospitales públicos como las clínicas privadas y los prestadores privados. Es decir, si yo soy el doctor X y tengo una consulta, y en mi consulta yo no pertenezco ni a una clínica privada, ni soy del MinSal, yo también tengo que tener fichas clínicas y también tengo que seguir las mismas reglamentaciones para esto. La Superintendencia de Salud es la que regula que existan estas fichas y que se eliminen estas fichas en el plazo indicado. ¿M? En un juicio de responsabilidad profesional, la ficha es lo único que te hundirá o te salvará. ¿M? Y se estima que es el único registro de la documentación válida. Todo lo que no está escrito en la ficha no existe, no se hizo, no se realizó. Y eso es súper importante porque, bueno, entonces, como yo les decía, lo que no esté escrito en la ficha clínica, aunque ustedes después eh, declaren que sí lo hicieron, por ejemplo, si yo fui a ver al paciente, pero no hay nada escrito en la ficha clínica,
yo le receté tal cosa, yo le administré tal cosa. Si no está escrito en la ficha, no van a poder demostrar que lo hicieron. Bueno, aquí están la serie de reglamentación eh, a la que está sujeta la ficha clínica. Y sobre todo está la ley de perdón, el reglamento de hospitales y clínicas privadas, que se los voy a mandar, y la ley sobre derechos y deberes de las personas en salud, que es del año 2012, y el manual del Servicio de Orientación Médico-Estadística también señala elementos que debe tener la ficha clínica. ¿Mm? Entonces, no solamente sirve para consignar datos sobre la enfermedad del paciente, sino que sus análisis y tratamientos. Si una ficha está bien hecha, cualquier persona que después acceda a ella va a decir, ah, este paciente llegó tal día, tenía estas molestias, se creyó que tenía X enfermedad, se le pidieron los datos, salieron positivos o salieron negativos, entonces se siguió con esto. O sea, tiene una evolución más o menos clara. ¿Mm? Bueno, el centro de salud tiene que llevar registros estadísticos y epidemiológicos para hacer políticas en salud. Por ejemplo, aquí hay re pocas cosas sobre enfermedades tropicales porque no hay enfermedades tropicales, pero sí hay muchos consultorios y muchas políticas de salud que tienen que ver, por ejemplo, con la hipertensión Tu nombre arterial comercial tenés que vender. o con la diabetes, porque hay mucha hipertensión y mucha diabetes. ¿M? A veces es necesario eh, dar cuenta de la complejidad de una asistencia, por ejemplo, un trasplante. ¿M? No es lo mismo que un resfrío. Y de repente también hay que justificar que el paciente tenga acceso a beneficios como el GES, por ejemplo. ¿M? Entonces el médico lo tiene que notificar del GES al paciente, pero eso tiene que estar en la historia clínica. Para docencia, etcétera, para hacer auditoría y también entonces por los juicios de malpractice. La historia clínica es un documento privado, pero eso quiere decir que no todo el mundo lo puede conocer. Ujú. Eh, lo cual puede ser especialmente relevante en personas, por ejemplo, que ocupen un alto cargo o que sean artistas famosos, qué sé yo, que no quieren que se divulgue por todos lados la enfermedad que tienen. Eh, y por otro lado, digamos, porque son informaciones que corresponden a una X persona y esa persona verá si las divulga o no. Por otra parte, la propiedad física de la ficha clínica es del establecimiento, ¿no? Eh, pero los datos contenidos en ella pertenecen al paciente. Estos son los componentes, la hoja de ingreso, evolución diaria, solicitudes de examen, interconsultas, protocolo operatorio, epicrisis, carnet de alta, registro estadístico. La epicrisis es un resumen de todo lo que pasó durante la hospitalización y es un documento muy importante, al igual que el carnet de alta, donde están todas las indicaciones eh, post-hospitalización. Y de repente el paciente puede decir, no, es que a mí nunca me dijeron que no tenía que comer tal cosa, ¿ya? Pero ahí en el carnet de alta está claramente establecido que no tenía que comer tal cosa. Entonces, eh, es necesario dejar eso completamente establecido. La historia clínica electrónica, contrario a lo que se pudiera creer, no soluciona todos nuestros problemas, que si bien es más legible y de más fácil acceso, resulta que muchas veces resulta un copy-paste de todas las
atenciones anteriores que se superponen a la atención actual. Entonces, la atención del día puede tener 3 páginas de lo que pasó los días anteriores y solamente una línea de lo que pasó hoy día. Eh, pero puede ser hackeada, y también puede caerse el sistema o la plataforma cuando justo nosotros necesitamos verla. Bueno, el consentimiento informado es un documento que se ha ido consolidando desde la época en que el paciente ha adquirido mayor autonomía y por lo tanto entonces se considera eh, indispensable que antes de hacer cualquier procedimiento que le puede traer alguna consecuencia, el paciente sepa lo que le van a hacer, entienda los riesgos de, que le van a, de lo que le van a hacer, y acceda a, a hacerse ese procedimiento antes que le hagan, antes que se lo hagan. ¿Mm? Porque según la ley de derechos y deberes del paciente, el paciente debe ser informado y participar en las decisiones y consentir de acuerdo a su sistema de valores. En una de estas es una persona que es testigo de Jehová y no quiere que le hagan transfusión sanguínea. ¿Mm? El paciente tiene que saber que su consentimiento él lo puede revocar en cualquier momento. ¿Mm? O sea, va camino a pabellón en la camilla y de repente siente que eso no es lo suyo y puede en la puerta del pabellón decir, no sabe que en realidad no me quiero operar. El consentimiento se extenderá en cuanto a su validez y eficacia hasta donde haya sido informado. Esto es una frase súper linda, pero que puede tener muchas aristas porque el paciente puede decir, pero a mí no me informaron de esto y si no está escrito, puede ser que no lo hayan informado en realidad. Por otra parte, hay muchos lugares donde antes de entrarte al pabellón te dicen firme aquí y tú no sabes muy bien lo que estás firmando. Bueno, el dato de atención de urgencia, le puse eso, si no lo llena con el paciente, hágalo por usted, porque la atención de urgencia es una atención corta, eh, y en la que el médico toma muchas decisiones. ¿M? Dependiendo del aspecto del paciente o de los exámenes, eh, de todo así muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El médico se puede equivocar y el paciente tener un cuadro relativamente atípico, pero eh, si, si en el dato de atención de urgencia, por ejemplo, eh, los antecedentes no son claros, se podría haber equivocado y no significa que sea una mal práctica. Entonces es muy importante dilucidar eso. Esta es una propuesta que hizo el Ministerio de Salud para que todos los datos de atención de urgencia fueran iguales en todos los servicios de urgencia. ¿M? Por lo que yo he visto en las fichas clínicas, esto todavía no se ha logrado y hay distintos servicios de salud que lo ocupan de diferentes formas. Otro tema es el tema de la notificación obligatoria. Esto se hace para las enfermedades transmisibles, infectocontagiosas, cuyo manejo requiere mucho despliegue de la parte de salud pública. Y frente entonces a la sospecha o a la confirmación de ciertas enfermedades, es necesario que el profesional o el hospital dé cuenta al servicio de salud que hay un paciente con esta enfermedad transmisible. La responsabilidad de notificación corresponde al médico y hay sanciones dependiendo del riesgo al que haya sometido a la población, digamos.
em, que le corresponde según la gravedad de su omisión. Esto desde 1968 en el Código Sanitario está la obligación de dar cuenta de las enfermedades infectocontagiosas. Y en 2004 también se produjo un reglamento sobre la notificación de enfermedades. Existen tres tipos o tres categorías de notificación de enfermedades. Una es la notificación inmediata, es decir, el médico que sospeche antes de confirmar nada. ¿M? Si sospecha de una enfermedad infectocontagiosa, debe notificar a la autoridad sanitaria más próxima. ¿M? Em, Hay una notificación diaria en que el día que se confirme por laboratorio, por imágenes, por lo que sea, ese día se notifica, ¿m? Aunque la sospecha pudo haber estado de antes. Y existen unos establecimientos centinela que están designados por el Ministerio de Salud. ¿M? Y ahí entonces también hay una notificación que es un poco diferida. Entonces, lo más importante son las enfermedades de notificación inmediata. Aquí están entonces clasificadas las enfermedades de notificación inmediata, como el cólera, por ejemplo, o el dengue, o la brucelosis, o el botulismo, o la malaria. ¿M? Eh, Otras que son de notificación diaria, como el coqueluche o la enfermedad de Chagas, y la notificación por establecimientos centinela, como es la influencia, por ejemplo, o la varicela. Entonces, acá está, en este link pueden encontrar aquellas enfermedades que son de notificación obligatoria o diaria, o etcétera, ¿m? Y las sanciones a las que se expone el médico que no realiza oportunamente estas notificaciones. La intoxicación aguda por pesticidas también es la única intoxicación eh, que está normado que se notifique inmediatamente, es decir, ante la sospecha. ¿M? Normalmente la gente que tiene este tipo de intoxicación viene de una región rural, porque los pesticidas se usan en cultivos de cereales, cultivos de cítricos, cultivos de alguna cosa. Entonces no vienen del centro de la ciudad, sino que vienen del campo. Eh, los pesticidas son organoclorados u organofosforados y estos medicamentos actúan en la sinapsis, es decir, tienen alteraciones neurológicas, alteraciones de conciencia, de la respiración. ¿M? Y tienen un olor medio rarito, olor a producto químico, y vienen de zona rural. Entonces, frente a la sospecha, ustedes deben hacer eh, la notificación de intoxicación por pesticidas. Existe un formulario del MinSal que generalmente está disponible en los servicios de urgencia, donde lo bueno de los formularios preimpresos es que uno no se olvida de detalles porque tiene que llenar todos los casilleritos. ¿M? Lo malo de los formularios preimpresos es que si hay alguna situación que no esté en los casilleritos, uno no sabe dónde ponerla. Y, por cierto, ningún formulario contempla absolutamente todas las situaciones. Bueno, eso es lo que les quería contar hoy día. No sé si hay alguna pregunta. Quedó todo claro, profe. Ya, yo voy a mandarles la grabación entonces y la voy a subir al aula virtual.